Bueno, seguimos con la serie de reflexiones sobre la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Como venimos de vez en cuando aquí, pues he tenido que seguir las primeras dos presentaciones que se han hecho sobre esto por YouTube. Por cierto, bienvenidos a los de YouTube y que estáis disfrutando con nosotros esta mañana. Vamos a pasar a la lectura. Tenemos un trozo bastante largo, veis, viene a ser un capítulo porque va del 1.11 al 2.10. Como siempre en mis lecturas de las Escrituras, os leo mi propia traducción, no porque sea mejor mi traducción, sino porque es como yo me preparo mi reflexión. Vamos allá. Gálatas 1.11 a 2.10. Os cuento, hermanos, que el evangelio que proclamo no es de acuerdo a lo humano, por cuanto yo no lo recibí de ningún hombre que me haya instruido. Fue Jesús el ungido el que me lo hizo entender. Tenéis oído cuál fue mi conducta previa según los cánones del judaísmo. Perseguía yo con fanatismo a la congregación de Dios y la exterminaba. Conseguí así destacar entre todos mis contemporáneos en el judaísmo. Mi dedicación a las tradiciones de los antepasados no tenía igual. Pero Dios, por pura benevolencia, me había apartado desde el vientre de mi madre. Y cuando le pareció bien, me llamó para que diera a conocer a su Hijo en mi persona y que así se enteraran del mensaje los extranjeros. En ese momento yo no lo consulté con nadie, ni subí a Jerusalén a tratarlo con los que ya eran emisarios del Señor antes que yo. Lo que hice fue apartarme a Arabia, desde donde regresé a Damasco. Por fin, al cabo de 3 años, subí a Jerusalén para visitar a Pedro. Me quedé con él 2 semanas. No conocía entonces a ninguno de los demás emisarios del Señor, aparte de Santiago, el hermano del Señor. Esto que os escribo, juro por Dios que no es mentira. Después de eso, partí hacia las regiones de Siria y el sur de Turquía. Así que entre las congregaciones de Judea afines al ungido, nadie me conocía en persona. Solamente sabían de mí por referencias. Ese que antes nos perseguía, ahora se dedica a proclamar esa misma creencia que antes exterminaba. ¡Gloria a Dios!, decían. Al cabo de 14 años volví a subir a Jerusalén acompañando a Bernabé. Traíamos también a Tito. Fui porque el Señor me había mostrado que era necesario explicar allí detalladamente la prédica que hago del Evangelio entre los extranjeros, no sea que estuviera yo corriendo en balde. Eso fue en una reunión entre los que eran de consideración. Que conste que ni siquiera a Tito, que me acompañaba y es griego, lo obligaron a circuncidarse. Resulta que unos que se tienen por hermanos sin serlo, se infiltraron por sorpresa en aquella reunión para cuestionar nuestra libertad que tenemos en el ungido Jesús, a ver si conseguían someternos a su control. Pero ni por un instante cedimos para que la verdad del Evangelio se mantenga en pie entre vosotros. Sin embargo, por parte de los que tienen consideración de ser importantes, que lo sean o no, a mí me trae sin cuidado, que ante Dios somos todos iguales. A mí los que son de consideración, decía, no me vieron nada que corregir. Al contrario, se rindieron ante las evidencias que vieron de que a mí se me ha encomendado el Evangelio de los extranjeros, así como a Pedro, el de los judíos. Porque se dieron cuenta que el mismo Señor que opera en Pedro como emisario de los judíos, opera en mí como el de los extranjeros. Así que al conocer Santiago y Pedro y Juan la gracia que me hubo sido encomendada, ellos, que tienen la consideración de ser auténticos pilares, nos estrecharon la mano a mí y a Bernabé como colegas suyos.
para que nosotros nos dediquemos a los extranjeros igual que ellos a los judíos. Eso sí, nos estipularon que nunca nos olvidemos de aliviar a los desamparados, a lo cual, por mi cuenta, ya me venía dedicando. Y bien, diréis, ¿qué va a decir Dionisio sobre esto? Unas reflexiones autobiográficas del apóstol San Pablo. ¿Y qué vamos a sacar limpio para edificar a la iglesia hoy? Pues la misma pregunta me hice yo cuando me dieron este pasaje. Y le comentaba a Connie y me decía, ¿qué tal la preparación para la predicación para el domingo? Digo, bueno, me temo que el domingo lo que voy a hacer, más que una predicación de mucha inspiración y ánimo y levantar la fe de los hermanos, va a ser más bien una enseñanza. Voy a dictar cátedra más que predicar. Pero ya me conocéis, acabo predicando de todas maneras, aunque sea dando clase. Así que vamos a ello. Porque aquí tenemos mucho más que solamente unas anotaciones autobiográficas del apóstol Pablo. Lo que os he leído es un relato que él hace de sus propias experiencias y de cómo llegó a ser predicador del Evangelio, habiendo empezado como perseguidor y tal. Y como realmente lo que él estaba predicando no lo recibió de nadie, sino que lo recibió directamente del Señor. Pero lo que hay en juego es principios esenciales, fundamentales de la naturaleza del Evangelio. Pablo no habla de sí porque sí, ni por fardar de que a mí nadie me enseña nada, solamente se me aparece el Señor y me enseña lo que tengo que saber. No es por eso. Es que lo que hay en juego en la prédica que él está haciendo es parte esencial del Evangelio. Y aquí vamos a hacer un poquito de historia. Desde la época del exilio babilónico, 6 siglos antes de Cristo, había habido en el pueblo judío un impulso misionero notable. Tanto es así que para tiempos del Nuevo Testamento hay judíos por todas partes, desde Asia Central y llegando a la India, hasta todo el norte de África, bueno, toda la cuenca del Mediterráneo, hasta en España. Hay una difusión enorme de judíos, mucho más allá de lo que es posible imaginar por una sencilla reproducción biológica. Es que estaban ganando adeptos a este mensaje que tenían de que hay un solo Dios, el Dios de Israel, y que es el único que existe, el único que hay, el único que importa. Y entonces, como vemos en el Nuevo Testamento, Pablo y todos los discípulos, a donde quiera que vayan, se encuentran con 3 categorías de personas que son las que les prestan atención. Los judíos, que lo son de nacimiento, los prosélitos, que son aquellos que nacieron extranjeros, pero se hicieron judíos. Si son varones, con el rito de la circuncisión, y si no, en cualquier caso, varones y mujeres, por medio de un bautismo, se hicieron judíos y se sometieron a la ley de Moisés, a las normas que dicta los primeros 5 libros de la Biblia para la vida y convivencia de los judíos, que son enteramente judíos. Hasta el día de hoy, cuando alguien se convierte al judaísmo, hay un anatema, una maldición contra cualquier judío que en un momento de conflicto reproche a otra persona: es que tú eres un converso. Decirle a alguien que se ha convertido al judaísmo, reprocharle: tú eres solamente un converso, cae sobre el judío una maldición, porque el que se ha convertido es tan hijo de Abraham como el que nació hijo de Abraham. Estos son los prosélitos. Pero como veis en el libro de los Hechos, además de prosélitos, Pablo se encontraba con temerosos de Dios,
¿Quiénes eran los temerosos de Dios? Eran personas que adoraban y temían al Dios de Israel, pero que no se habían convertido a judíos. Como no se habían convertido a judíos, no estaban sometidos a toda la legislación bíblica que es propia de distinguir el pueblo judío de las demás naciones del mundo, las demás razas del mundo. Esta es la realidad que existe en el tiempo del Nuevo Testamento. En todo el mundo hay judíos de nacimiento, hay conversos, prosélitos, y hay personas que se han acercado, pero sin tomar el paso de hacerse judíos. Se han acercado no al judaísmo o a ser judíos, sino se han acercado al Dios de los judíos. Muy bien, esta es la situación con la que nos encontramos. Ahora bien, existía una doctrina entre los fariseos en el judaísmo hasta el día de hoy. Una de las creencias esenciales del judaísmo es que todo Israel será salvo. Hay excepciones. No son salvos los que murmuraron contra Moisés, o no serán salvos los que murmuraron contra Moisés y murieron en el desierto, que se los tragó la tierra, por ejemplo. No son salvos la generación apóstata que renegó de Dios, adoró a los Baales y al final Dios tuvo que castigar a Israel y Judá con destierro. Esa generación no son propiamente Israel. No son Israel, ¿por qué? Porque abandonaron el Dios de Israel. Pero en general, como principio esencial del judaísmo, y ya en tiempos de Nuevo Testamento, la creencia de los fariseos, que son los que dan lugar al judaísmo que conocemos hoy, procede de los fariseos, esta convicción, esta doctrina de que todo Israel será salvo. Un corolario de esta fe es que entonces la salvación, por cierto, ¿qué es la salvación? Pues podríamos dedicar todo un tema a esto. Cada uno de vosotros tenéis alguna idea de qué viene a ser ser salvo o estar perdido ante Dios. Para mí personalmente lo que más me satisface es pensar que la salvación no es... yo no pienso tanto en lo que es la perdición como algún tipo de castigo de Dios, sino más bien en la posibilidad de vivir en una relación armoniosa y filial de hijo de Dios. Para mí la salvación es gozar de esta relación de hijo o hija de Dios. Y no pienso tanto en lo que vendría a ser la perdición. Con eso no me preocupo. Pero bueno, no vamos a entrar a hablar de qué es la salvación. Pero la salvación, entonces, no es por méritos. No es algo que te ganas con tu conducta, con nada, con un esfuerzo, con un ritual, algo que tengas que hacer tú, sino que la salvación es algo que Dios, por su gracia, por su misericordia, por su propia iniciativa, nos concede. Entonces Israel, como naces judío, no tienes que hacer nada, ya eres salvo. ¿Por qué? Por ser quien eres, porque Dios ha escogido a Israel, y como Dios ha escogido a Israel, no tienes que hacer nada para ser salvo. Ya estás en relación con Dios, porque Dios es el Dios de Israel. Así de fácil. La salvación es de pura gracia. De pura gracia. No hace falta hacer nada. Pero entonces, vamos a ver, si la salvación es por la gracia de Dios, por su iniciativa, porque Él quiere, entonces, ¿por qué no los extranjeros, sin tener que adoptar todas las leyes y costumbres y la legislación de Moisés, que distingue a la raza judía del resto de las naciones? ¿Por qué vamos a tener que los extranjeros, tú y yo, la mayoría de los que estamos aquí, si no todos, hacernos judíos, si de todas maneras la salvación es porque Dios quiere, por gracia, sin que el ser humano tenga que hacer nada? Y entonces este es el quid de la cuestión en el siglo I, el gran debate teológico que Pablo, como era teólogo, meditaba y le daba vueltas en su cabeza, mientras que los demás apóstoles pues
ni se les ocurría pensar en esto. Ellos sencillamente anunciaban a Jesús. Pero Pablo era un teólogo, entonces tenía que pensar. El quid de la cuestión en el siglo I es si esta exigencia de adoptar la identidad nacional judía, el rito de la circuncisión y las leyes y costumbres de Moisés para el pueblo de Israel, si esto no viene a ser un mérito, es algo que yo tengo que hacer para ganarme la salvación. Me tengo que convertir, circuncidar, aceptar las leyes de alimentación y, en fin, todas estas cosas que son propias del judaísmo. Esto no es un mérito, entonces, no es una iniciativa mía que yo tomo para ganarme la salvación de Dios. Entonces, si esto es así, la salvación no es por la gracia, es por algo que yo tengo que hacer. Este es el problema. Según el fariseísmo, esto no invalida que la salvación sea por la gracia. Todo Israel es salvo por gracia, por pura gracia, y la salvación es por gracia. Los temerosos de Dios tienen que tomar el paso de entregarse enteramente a Dios, de adorar a Dios, pero realmente deberían tomar el paso siguiente, el de hacerse propiamente judíos, la conversión entera, con todos los rituales y circuncisión y todo. Porque entonces sí, una vez que se han hecho judíos, ya es por gracia, por ser judíos, que son salvos. Entonces, la manera que el fariseísmo respondía a este kit de la cuestión que dije, de si la exigencia de convertirse en judío no invalida la salvación por la gracia, así es como ellos respondían. Ahora, por lo que viene a continuación, os aclaro que yo no estuve en el camino a Damasco con Pablo, ni tampoco le he hecho una entrevista para preguntarle qué fue lo que le pasó y hacerle mis preguntas de teólogo a teólogo a ver qué fue lo... Entonces, lo que uno puede hacer es leer el libro de los Hechos y las cartas de Pablo a las diferentes iglesias y sacar algunas conclusiones. Y eso es lo que yo os ofrezco. No he hablado con Pablo para preguntárselo, es lo que yo pienso que sucedió. ¿Vale? Queda aclarado. Vayamos a ello, entonces. Para empezar, de toda esa generación de fariseos, Pablo, que era el principal encargado de la Inquisición, el principal perseguidor de los cristianos, de la secta de los del camino o de la secta mesiánica de los que declaraban que Jesús es el Mesías o el ungido. Pablo es quien mejor conocía, por el mismo principio de que para perseguir una secta tienes que entenderla, tienes que enterarte qué es lo que creen, cómo piensan. Pablo, en esos años de estar persiguiendo a los cristianos, tenía que hablar con la gente acusada de ser cristiana y saber cómo pensaban. ¿Quién más enterado de las enseñanzas y las ideas del cristianismo que Saulo de Tarso, el principal inquisidor de los cristianos, ¿me entendéis? Él estaba perfectamente enterado de todo lo que ellos estaban contando, esos testimonios que daban, que Jesús ha resucitado, todo lo que ellos estaban contando. Él lo conocía perfectamente. Tenía que conocerlo porque era la única forma de ser un perseguidor eficaz. Entonces, llamamos así, en medio de esta labor inquisitorial de perseguir a los cristianos, él está en camino a Damasco, encomendado para perseguir a los cristianos de Damasco, y ahí tiene esta revelación del Señor, esa luz que ilumina. No se cae de un caballo, por cierto, en el libro de los Hechos no hay ningún caballo. Sencillamente, él va andando como todo el mundo. Los únicos que iban a caballo eran los nobles y los militares. La gente normal iba a pie. Pero sí que se cae al suelo y escucha esa voz. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús,
a quien tú persigues. Vaya, ¡oh! Esa revelación de Cristo. La revelación, y eso es lo que entiendo yo, no lo que me haya contado Pablo a mí en persona, la revelación que recibe Saulo de Tarso en el camino a Damasco. Primero, Jesús es el ungido, Jesús es el Cristo, es el escogido de Dios para traer salvación a la humanidad. Es el reino eterno que venía esperando Israel. Esa es la manifestación que él recibe de camino a Damasco. ¡Salud! Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Jesús. ¡Boh! Pero, ¿qué pasa con Jesús? Es el rey escogido de Dios, es el rey eterno de Dios. Pero, en lugar de hacer como su antepasado David, que levantó un ejército y luchó contra los filisteos incircuncisos que estaban agobiando al pueblo de Israel, Jesús no hizo esto con los romanos, no levantó un ejército para luchar contra los paganos, idólatras, incircuncisos romanos que estaban oprimiendo a Israel. Al contrario, él se dejó matar. No se defendió ni a sí mismo, ni defendió su causa, como era de esperar de un rey. En lugar de luchar, se deja matar. Entonces, sí es rey, pero no como David. No sobre una nación étnica, religiosa, una raza, una geografía, los judíos. No. Como rey ungido de Dios, su reinado es, además de eterno, universal sobre toda la humanidad. Jesús, como rey escogido de Dios, rey de Israel, no se limita a ser rey de Israel, sino que al negarse a defender su patria de Israel por las armas, lo que manifiesta es que es rey, sí, pero sobre toda la humanidad, que nos incluye a nosotros. Y además, Dios lo resucitó. Y en la resurrección, Dios da la razón a Jesús y su manera de entender qué es lo que significa ser Mesías, qué es lo que significa ser rey. Sí, tú eres mi rey y por eso te resucito, porque eres mi rey eterno además. Y no te puedo tener muerto para que seas rey eterno, te tengo que resucitar. Y tú has entendido perfectamente que esto no significa ser rey de una raza, ni de una nación, sino de toda la humanidad. Y entonces la resurrección es esencial, es la reivindicación de que Jesús había comprendido perfectamente lo que Dios pretendía para su rey de Israel, su rey eterno de Israel, que es superar esas barreras raciales. Pero entonces, si lo esencial ya no es la nación judía como tal, entonces, ante Dios, ya no existen diferencias entre los judíos y los extranjeros. Todos caemos, o mejor dicho, ascendemos a súbditos del mismo rey, del mismo Jesús. Todos estamos amparados por la misma gracia de Dios, porque ya desaparecen, se borran las distinciones raciales, étnicas, nacionales, nacionalistas, y ya todos estamos en igualdad de condiciones. Nosotros los extranjeros y también ellos, los judíos. Entonces, la salvación es por pura gracia para todos, no solamente para los judíos, también es por pura gracia para nosotros, los extranjeros. Esto es lo que va elucubrando a raíz de esa revelación de Jesús en el camino a Damasco. Y por
consiguiente, circuncidar y hacer guardar las leyes étnicas judías niega la salvación por la sola gracia de Dios. Obligar a los extranjeros a hacerse judíos con todas las de la ley sería una negación rotunda de que la salvación es por la gracia, por la iniciativa de Dios y no por la iniciativa humana. ¿He conseguido explicarlo más o menos? Vale. ¿Veis que lo que hay en juego es mucho más que unas anotaciones autobiográficas? Aquí el meollo de la cuestión es muy fuerte teológicamente. Estamos hablando de cuál es la naturaleza de nuestra relación con Dios, los que no somos de raza judía. Ahora, después del camino a Damasco, lo que viene a narrar estos versículos que hemos leído de capítulo 1 y 2 de Gálatas, primero, el llamamiento en el camino a Damasco. Se suele hablar de esto como la conversión de Pablo. No, no es una conversión. Pablo no cambia de Dios, no cambia de religión. Lo que él tiene es una experiencia equivalente a la de Moisés ante la zarza ardiente. Un encuentro inesperado, sobrenatural, con la presencia de Dios que le trastorna la vida. Isaías está en el templo y de repente siente que todo el santuario se llena de la gloria de Dios y hay unos seres de fuego y Isaías cae de rodillas y dice: ¡ay de mí que soy pecador! Y Dios le dice: yo te he llamado para que seas mi profeta, para que anuncies esto y esto y esto. Así como a Moisés, Dios le había llamado como profeta para instruir a su pueblo. Ezequiel tiene una visión, está en el desierto, tiene una visión de seres. Bueno, la descripción que hace en el primer capítulo de Ezequiel parece que estaba alucinando con algún tipo de droga sintética, yo qué sé, porque la verdad que si seres vivientes, alados, ruedas dentro de ruedas que giran pero que no... Tiene una visión extraordinaria de la presencia de Dios y que constituye en sí misma un llamamiento. Yo te he elegido, Ezequiel, para que anuncies mi mensaje a mi pueblo. Yo tengo algo que decir a mi pueblo, Ezequiel, tengo algo que decir a mi pueblo y te he llamado a ti con esta manifestación sobrenatural de mi presencia. En cuanto a Jeremías, Jeremías alega que antes, cuando yo todavía estaba en el vientre de mi madre, Dios me llamó como profeta de Israel. Y es lo mismo que dice Pablo en estos versículos que he leído. Antes, estando yo en el vientre de mi madre, Dios ya me había destinado para este ministerio. O sea, que lo que sucede en el camino a Damasco es un llamamiento como profeta en Israel, en toda regla, como los grandes profetas de la historia del Antiguo Testamento. Dios está ungiendo a Pablo con el mismo llamamiento, la misma unción con que había llamado a Moisés, a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel y otros profetas. Como un profeta en Israel, porque Israel necesita oír este mensaje. En este caso, el mensaje de que la salvación es por la gracia para Tokiski, que no solamente para los judíos. Pablo desarrolló esta revelación por cuenta propia durante años y se supo llamado expresamente para desarrollar esta visión y este mensaje y para proclamarlo. Cuestionado por los fariseos cristianos, que habían muchos otros fariseos que se convertían al cristianismo, Pablo decide por fin ir a consultarlo en Jerusalén. Dice: no sea que se haya que he estado corriendo en vano. Vamos a ver, yo estoy convencido que Dios me ha llamado y he desarrollado todas esas ideas y las estoy proclamando, pero tal vez no estaría mal ir a Jerusalén y hablarlo con aquellos que tienen consideración de ser alguien. Y a pesar de los obstáculos,
porque hubo quien se infiltró en esa reunión y empezó a querer meter cizaña. Pablo tiene el visto bueno. Dice que de Pedro, de Santiago y de Juan. Bien, y le dan la mano, dicen, te reconocemos como colega nuestro, equiparable a lo que estamos haciendo. Pedro a los judíos y tú a los extranjeros. Posteriormente, ojalá todo se hubiera quedado así. El cristianismo, sin embargo, se convirtió en la religión estatal del Imperio Romano. Y el cristianismo imperial empezó a perseguir con saña a los judíos. Y aquella visión que tenía Pablo de que somos todos iguales ante Dios, el cristianismo imperial lo transforma en lo que hemos vivido desde entonces aquí en Europa. El odio de los cristianos contra los judíos, el antisemitismo. Qué triste que este mensaje radical de ser iguales ante Dios, el cristianismo lo hayamos transformado en antisemitismo. Dios mío, qué lejos hemos estado de entender el mensaje que inspiraba a Pablo. Qué triste, ¿verdad? Bien. Entonces, como vengo explicando, más que unos datos meramente autobiográficos en Gálatas 1, 11 a 2, 10, lo que tenemos es cuestiones de importancia enorme para la historia de la religión judía y cristiana y para la comprensión de la naturaleza de la salvación que nos ofrece Dios, que es algo que Él nos ofrece gratuitamente por su iniciativa, no porque nosotros tengamos que ganárnosla de alguna manera. Repasando, porque ha sido un poco complicado esto. La salvación es por fe, por solo gracia de Dios. Jesús es el ungido, es el Rey eterno que esperaba Israel. En segundo lugar, su reinado no es como el de David, nacionalista, étnico, racial, sino que Jesús entiende que su reinado se brinda, se presta a toda la humanidad y por eso se deja matar. Pero Dios no se conforma con tenerlo muerto, sino que lo resucita porque es efectivamente su Rey eterno y universal sobre toda la humanidad, y Dios le da la razón a su manera de entender lo que significa ser Rey de Israel, se le da la razón resucitándole. Y entonces ya no hay diferencia ante Dios entre los judíos y los extranjeros. Entonces la salvación es por pura gracia para los judíos y también para los extranjeros, para nosotros. Gloria a Dios, menos mal. Qué bonito. Ahora bien, aquí no tenemos en esta comunidad el problema acuciante de tratar de encontrar una manera, una convivencia armoniosa entre judíos y no judíos en una misma congregación. Este ya no es nuestro problema, no es la situación a la que se dirigía todas estas reflexiones en la generación de Pablo. Lo que sí nos queda es seguir firmes en la convicción de que no vivimos vidas de santidad y de justicia delante de Dios, pensando ganarnos de alguna manera con nuestra buena conducta, con nuestra obediencia, con nuestra santidad, nuestra devoción personal. No nos estamos pensando ganar nada. No sé si esto cuadra con cómo tú vives o cómo te han enseñado en el pasado. Tal vez todavía arrastras esta noción de que tengo que hacer algo, que no soy digno, no soy digna. Algo debería poder hacer yo para garantizar que Dios me vea de buena manera.
Si todavía luchas con eso, libérate de una vez por todas. Ya no tenemos el tema de convivencia judíos y gentiles, pero sí tenemos a veces que arrastramos este sentido de culpabilidad y la carga pesada de tener que cumplir, porque si no, a ver si Dios se va a enfadar con nosotros y me va a castigar. En lugar de darme salvación, me va a dar condenación y castigo. Vivimos, sí, vidas de santidad, claro que sí. Vivimos, sí, vidas de justicia. Pero por gratitud, por amor a Dios. Porque esto es bueno en sí mismo. Hacer el bien, amar a Dios, perdonar, reconciliarnos, ser generosos. No porque así a ver si evitamos un castigo, no para que Dios me quiera, sino porque Dios me quiere. Estoy tan lleno, tan llena de gratitud, de armonía delante de Dios, me siento tan integrado en su manera de entender la vida, que me presto a una vida de santidad y de justicia y de bondad, porque esto me nace de dentro, porque es quien soy. Soy hijo, soy hija de Dios. No lo hago por obligación para evitar un castigo. Lo hago porque me emana de dentro, porque es quien soy. Gloria a Dios. Ya te hemos llegado. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por esta salvación gratuita que nos has regalado. Gracias porque no hay nada, no exiges nada. Al contrario, sería contraproducente ponernos a agobiarnos con exigencias humanas de tratar de ganarnos lo que ya tenemos, que es tu afecto como Padre. Gracias, Señor. Y en esta gratitud, en este reconocimiento de tu amor y tu gracia y tu perdón y tu misericordia, esta maravillosa existencia en la presencia de Cristo tu Hijo, y iluminados y llenos de tu Espíritu Santo, no hacemos más que alabarte y adorarte y bendecirte, proclamar tu grandeza, proclamar tu majestad. Grande, bueno, digno eres, Señor, digno de la alabanza de tu pueblo, digno de nuestras obras que ya no son por obligación, sino que nos manan de dentro porque nos has transformado, nos has hecho hijos, hijas tuyos. Gracias, Señor, gracias, mil veces gracias. Amén.